En una fría noche de diciembre de 1980, frente al edificio Dakota en Nueva York, el mundo perdió a uno de los artistas más influyentes del siglo XX. John Lennon, el hombre que soñó con un mundo sin fronteras ni posesiones, cayó víctima de la violencia que tanto combatió. Pero su historia comienza 4 décadas antes, en una ciudad portuaria británica que sería cuna de una revolución musical sin precedentes. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, en plena Segunda Guerra Mundial. Su llegada al mundo ocurrió durante un bombardeo alemán, como si el destino quisiera marcar desde el inicio una vida atravesada por la turbulencia y el conflicto. Su padre, Alfred Lennon, era un marinero mercante que rara vez estaba en casa, y su madre, Julia, una mujer de espíritu libre y rebelde, enfrentaba dificultades para criar sola a su hijo en medio del caos de la guerra. Cuando John tenía apenas 5 años, sus padres se separaron definitivamente, y el niño fue entregado al cuidado de su tía Mimi y su esposo George, quienes le ofrecieron un hogar más estable en el suburbio de Woolton. La infancia de John estuvo marcada por la ausencia y el abandono. Creció sin la presencia constante de sus padres, lo que sembró en él una profunda sensación de pérdida que lo acompañaría toda su vida. Sin embargo, su tía Mimi, una mujer estricta pero cariñosa, le inculcó valores de disciplina y educación. A pesar de su inteligencia, John fue un estudiante problemático, inquieto, sarcástico y desafiante con la autoridad. Prefería dibujar caricaturas irreverentes y escribir poemas absurdos antes que prestar atención en clase. Fue precisamente en la escuela secundaria Quarry Bank donde comenzó a canalizar su rebeldía a través del arte y la música. La figura de su madre Julia reapareció en su adolescencia y con ella llegó el descubrimiento que cambiaría su vida para siempre: la música. Julia le enseñó a tocar el banjo y lo introdujo al rock and roll, ese género explosivo que llegaba desde Estados Unidos con Elvis Presley, Chuck Berry y Buddy Holly como estandartes. John quedó fascinado. En 1956, a los 16 años, formó su primera banda, The Quarrymen, un grupo de skiffle que tocaba en fiestas escolares y eventos locales. Fue en una de esas presentaciones, el 6 de julio de 1957, donde conoció a Paul McCartney, un joven bajista talentoso que compartía su pasión por la música. Ese encuentro fortuito sería el inicio de una de las colaboraciones artísticas más importantes de la historia. Pero justo cuando John comenzaba a encontrar su camino, la tragedia golpeó nuevamente. En julio de 1958, su madre Julia murió atropellada por un automóvil conducido por un policía fuera de servicio. John tenía 17 años y la pérdida de su madre, justo cuando habían comenzado a reconstruir su relación, lo devastó. Ese dolor se transformaría con los años en material creativo, alimentando muchas de las canciones más emotivas y personales de su carrera. The Quarrymen evolucionaron, incorporaron a George Harrison y pasaron por varios nombres hasta convertirse en The Beatles en 1960. Junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, John Lennon conquistó primero los clubes de Hamburgo, luego Liverpool y finalmente el mundo entero. Entre 1962 y 1970, los Beatles no solo dominaron las listas de éxitos, sino que revolucionaron la música popular, expandiendo sus límites creativos con álbumes como Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. John era el Beatle mordaz, el rebelde intelectual, el que desafiaba convenciones y escribía canciones que iban desde el amor adolescente hasta la crítica social y la experimentación psicodélica. Pero la fama extrema también tuvo su precio. En 1966, John declaró en una entrevista que los Beatles eran más populares que Jesucristo, una afirmación que desató un escándalo internacional, especialmente en Estados Unidos, donde grupos religiosos quemaron discos de la banda y organizaron protestas. Aunque John se disculpó, el incidente reveló tanto su tendencia a la provocación como la presión insoportable de ser un ícono mundial. Los Beatles dejaron de dar conciertos ese mismo año, agotados por la Beatlemanía y buscando nuevas formas de expresión artística en el estudio de grabación. En 1966, John conoció a Yoko Ono, una artista conceptual japonesa de vanguardia, en una galería de arte de Londres. Su encuentro fue transformador. Yoko no solo se convertiría en su esposa y compañera inseparable, sino también en su musa y colaboradora artística. Sin embargo, su relación fue vista con hostilidad por muchos fans y por los propios Beatles, quienes la culparon injustamente de la separación del grupo. Lo cierto es que para 1969, las tensiones internas, las diferencias creativas y los conflictos empresariales habían fracturado la banda. Los Beatles se separaron oficialmente en 1970 y aunque el mundo lamentó su fin, John veía en ello una liberación, una oportunidad para explorar nuevos caminos. Su carrera solista fue extraordinariamente prolífica y valiente. Su primer álbum, John Lennon Plastic Ono Band,
de 1970, fue una obra cruda y confesional, resultado de una terapia primal que exploró sus traumas más profundos. Canciones como Mother y God mostraban a un John vulnerable, despojado de las máscaras de la fama. Pero fue con Imagine, lanzado en 1971, donde alcanzó su mayor trascendencia. La canción título, con su mensaje utópico de paz y unidad, se convirtió en un himno generacional y en una de las composiciones más reconocidas de todos los tiempos. Imagine pedía al oyente que soñara con un mundo sin religiones, sin países, sin posesiones, sin nada que valiera la pena matar o morir. Era una visión radical envuelta en una melodía simple y hermosa. John y Yoko se convirtieron en activistas por la paz, utilizando su fama como plataforma para protestar contra la guerra de Vietnam. Organizaron los famosos bed-ins, quedándose en la cama de hoteles lujosos durante días, invitando a la prensa para hablar de paz. Grabaron Give Peace a Chance, un canto de protesta que fue coreado en manifestaciones alrededor del mundo. Su activismo político, sin embargo, les trajo problemas. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Nixon, intentó deportar a Lennon, considerándolo una amenaza por su influencia sobre la juventud. Durante años, John luchó legalmente para permanecer en Nueva York, ciudad que había adoptado como su hogar. Los años 70 también trajeron periodos oscuros. Entre 1973 y 1975, John se separó temporalmente de Yoko en lo que él llamó su Lost Weekend, un periodo de excesos con alcohol y comportamiento errático en Los Ángeles. Pero en 1975, tras el nacimiento de su hijo Sean, John tomó una decisión radical: retirarse de la música para dedicarse a ser padre a tiempo completo. Durante 5 años se alejó completamente de los estudios de grabación, horneando pan, cuidando a su hijo y llevando una vida doméstica en el Dakota. Fue un acto revolucionario para un hombre de su estatura, un rechazo a la fama en favor de lo que realmente importaba. En 1980, sintiéndose renovado y creativo, John regresó con Double Fantasy, un álbum colaborativo con Yoko que celebraba su amor y su vida familiar. Las primeras señales fueron prometedoras, la crítica elogiaba su regreso y una nueva generación descubría su música. Pero el 8 de diciembre de 1980, al regresar a su apartamento después de una sesión de grabación, Mark David Chapman, un fanático perturbado, le disparó 4 veces en la espalda. John Lennon murió a los 40 años, dejando al mundo en shock y duelo. Su legado trasciende la música. John Lennon fue un artista completo, un poeta, un provocador, un soñador que no temía mostrar sus contradicciones. Fue capaz de escribir tanto canciones de amor tiernas como críticas sociales mordaces. Fue un hombre imperfecto que admitió sus errores, que habló abiertamente sobre sus demonios internos, que evolucionó desde el rock and roll juvenil hasta el activismo político y la experimentación de vanguardia. Sus canciones siguen sonando en manifestaciones por la paz. Sus palabras continúan inspirando movimientos sociales, y su imagen, con sus icónicas gafas redondas, se ha convertido en símbolo de una era que soñó con cambiar el mundo. Cada año, en el aniversario de su muerte, miles de personas se reúnen en Strawberry Fields, el memorial dedicado a él en Central Park, para honrar su memoria cantando sus canciones. Imagine sigue siendo un himno universal, un recordatorio de que, aunque el mundo esté lejos de ese ideal, vale la pena seguir soñando. John Lennon nos enseñó que el arte puede ser un arma para el cambio, que la vulnerabilidad es una forma de fortaleza y que incluso en medio del dolor y la pérdida podemos crear belleza. En sus propias palabras, una vez dijo: «La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes». John Lennon vivió intensamente cada momento, con sus luces y sus sombras, y aunque su vida fue truncada violentamente, su voz sigue resonando, invitándonos a imaginar, a soñar, a creer que un mundo mejor es posible.